abran sus Biblias en el libro de Hechos. Estamos considerando la parte número 2, la segunda parte de la iglesia que discipula. La iglesia que discipula, vimos el domingo pasado 2 columnas de las 4 en las cuales la iglesia perseveraba, que eran la doctrina de los apóstoles o la enseñanza de los apostólica, que vimos que encierra, por supuesto, para nosotros todo el Nuevo Testamento, y también consideramos la comunión unos con otros. Hoy vamos a ver las últimas 2, que son la Santa Cena o el partimiento del pan y las oraciones. Cuando estaba en primer año del colegio secundario, hace un montón, caí en gracia con el profesor de historia. El profesor se llamaba Bolán, me acuerdo, no sé el nombre, no debe vivir ya. Pero caí en gracia porque me gusta la historia, me gustaba la historia, entonces tenía la facilidad de que de una leída me quedaban datos, me quedaban todo y me encantaba. Yo le contaba la clase de historia, cuando me daba la lección que había que dar, era como si contara una historia, y entonces siempre me sacaba 10. Ahora no es por 10, pero me sacaba 10, entonces me iba bien en la historia. Pero no me acuerdo nada de eso. No me acuerdo nada, aunque lo leía y me quedaba y aprendía, ya no me acuerdo nada, quizás sí tengo que repasar, pero no afectaba mi vida como tiene que afectar la palabra de Dios. El problema es que cuando nosotros leemos la historia, como en el libro de los Hechos, y lo hacemos como un libro de historia, y no reconocemos o recordamos que aquí tenemos principios espirituales, cosas prescriptivas y cosas descriptivas. Las descriptivas son aquellas que nos dan el entorno, pero no necesariamente nosotros las ponemos en práctica o las tenemos que imitar. Pero las prescriptivas, es como una prescripción médica, son las que nosotros tenemos que hacer. Y estamos viendo cosas prescriptivas aquí en estos versículos de Hechos 2 que vamos a leer en un momento. Pero es terrible cuando nosotros leemos la Biblia solamente como una fuente de información. Cuando leemos la Biblia solamente como una fuente de información. Y esto es... ¿Pasó algo? ¿No está grabando? No. ¿Se salió? Muy bien, esperamos. Total, estamos en la introducción. ¿Ahí? Muy bien. Entonces... ¿empezamos de vuelta? No, está bien. Después lo edita el editor acá. Pero es terrible cuando nosotros usamos la Biblia simplemente como una fuente de información, y especialmente cuando miramos los ejemplos de la iglesia primitiva, aquellos que, como dije, no solamente son descriptivos, sino prescriptivos, y los tratamos como si fuera una fotografía del pasado, como esas imágenes que yo veía en el libro de historia y los conocía, pero ya está, no me afectaba mi vida. Pero cuando vemos la Biblia y vemos la fotografía de la iglesia primitiva y nos queda a nosotros como un libro de historia, eso es terrible. Y a mí me pasa. Y no solamente esto, especialmente con asuntos de historia, pero ¿qué pasa con las cosas que leemos en las epístolas? Y es triste no tener ni siquiera la intención de examinar el corazón a la luz de la lectura de la palabra de Dios. Estoy hablando en conjunto, no estoy hablando que te pasa a vos solamente, me pasa a mí también. No tomarnos el tiempo para evaluar mi vida a la luz de lo que está acá. Y qué triste es no saber que detrás de toda esta exhortación y convicción que produce el Espíritu Santo por medio de la Escritura a nosotros, que nos puede hacer sentir incómodos o que nos muestra la condición en que estamos, detrás de esto está la misericordia, está la bondad, la gracia y el amor de Dios y su pasión por permanecer con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo ha prometido, y enseñarnos y seguir insistiendo y amarnos y disciplinarnos para que nosotros recuperemos el camino, porque está lleno de bondad. Y hoy quiero compartir estas 2 cosas porque cuando veamos la Santa Cena, y especialmente cómo pega el tema de la oración, necesitamos recordar que la gracia del Señor en su palabra puede restaurarnos y enseñarnos y recuperar el tiempo en lo que hayamos perdido. Hechos 2, versículo
40 al 42. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan. Primera vez que aparece aquí, en el libro de los Hechos, el partimiento del pan. Y es, por supuesto, la Santa Cena, que nosotros conocemos como la Santa Cena o la Cena del Señor. Junto con el bautismo son los dos únicos mandatos que la Iglesia practica como símbolos representativos. El bautismo es nuestra identificación con Cristo en su muerte y su resurrección. Y la Santa Cena es el recuerdo de la muerte de Cristo a nuestro favor. La historia de la Iglesia lo conoce como los sacramentos. Nosotros no usamos la palabra sacramentos, pero la Iglesia lo conoce como los sacramentos. Parece ser una palabra que evoca el catolicismo romano, pero no necesariamente tiene que ver con el catolicismo romano, porque fue usada primeramente por Agustín de Hipona, que fue un teólogo brillante, cristiano. No está la palabra en la Biblia, la palabra sacramento, pero hay muchas palabras que pueden ser utilizadas y que no están en la Biblia, como la palabra Trinidad, que nosotros la mencionamos, pero no aparece en la Escritura y no por eso nosotros la descartamos. Pero simplemente quiero mencionar qué significa sacramento y ya nos queda como una enseñanza. La palabra sacramento significa simplemente algo sagrado. Esa es la palabra sacramento. Los sacramentos son algo sagrado. Y en ese sentido el bautismo es algo sagrado y la Santa Cena es algo sagrado, o el partimiento del pan. Pero el símbolo, ya sea el bautismo o el pan y el vino, o el fruto de la vid, el fruto de la vid, no tiene que confundirse con la cosa que simboliza. El símbolo no tiene que confundirse con lo que simboliza o con lo que significa. Cuando Agustín definió los sacramentos en la historia, lo describió como signos externos y visibles de una gracia interna y espiritual. Así los definió. Los sacramentos son signos externos y visibles de algo que es interno, pero que es espiritual. Y el símbolo entonces es un objeto visible que señala una realidad. Eso es un símbolo. Es un objeto visible que señala una realidad. O sea, yo tengo un escudo de Vélez, pero no es Vélez, es un escudo de Vélez. O si yo voy por la ruta y veo un cartel que dice San Carlos de Bariloche, yo me paro al lado del cartel y simboliza que la ciudad está allá, pero yo no estoy en la ciudad porque no he llegado al lugar. Y esa es la idea de un símbolo. Todo lo que nosotros vemos es una realidad que está más allá de sí misma, pero no significa que estamos en la realidad. Nosotros, por supuesto, no les llamamos sacramentos, nosotros les llamamos ordenanzas, tanto al bautismo como a la Cena del Señor, y no está mal que lo hagamos así. Otros lo llaman de otra manera, tienen otros nombres en iglesias cristianas, pero nosotros le llamamos ordenanza. De hecho, el pasaje y en el libro de los Hechos lo menciona como partimiento del pan. Nosotros nos llamamos, el primer domingo tenemos el partimiento del pan, hablamos de la Santa Cena. Como sea, la Iglesia perseveraba en esto también. O sea, cuando hablamos de que perseveraban en la doctrina, captamos esta idea, wow, tenemos que estar escuchando la palabra de Dios. Cuando hablamos de la comunión unos con otros, captamos esta idea, qué bueno es tener comunión unos con otros, aprender de la Escritura, orar unos por otros, compartir el tiempo, a edificarnos en la persona de Cristo. Pero cuando hablamos de perseverar en la Santa Cena y perseverar en las oraciones, quizá el tema de la Santa Cena nos afecta un poco porque ¿en qué sentido perseveraban? Bueno, a menos que nosotros entendamos el significado de la cena, nosotros no aprenderemos por qué ellos perseveraban. Y en la Escritura no hay ninguna indicación de que esto tenía que hacerse todos los domingos, aunque parece ser que la iglesia el primer día de la semana lo hacía, pero Pablo es el único que lo dice en 1 Corintios 11, ahora lo vamos a ver, él dice: todas las veces que comieres este pan, la muerte del Señor no es hasta que Él venga. Entonces, todas las veces que se haga, puede hacerse una vez por mes, puede hacerse 2 veces por mes, puede hacerse todos los domingos, lo que sea. Nosotros lo hacemos una vez por mes. No hay una indicación clara en las Escrituras. Pero
este es el aspecto que quiero destacar aquí. No sirve perseverar en lo que no entendemos. Necesitamos entender bíblicamente algo para perseverar. Es lo correcto. Porque cuando uno se entiende, uno puede perseverar, pero cuando uno no entiende, puede continuar con símbolos, como en este caso la Santa Cena, pero no significa que comprende el valor de lo que tiene. Eso pasa con la lectura de la Biblia. Nosotros podemos avanzar en la lectura de la Biblia y leer la Biblia todos los años, pero no captamos la importancia que tiene la lectura de la Biblia y el alimento que para nuestra vida espiritual. Porque el acto mismo de perseverar no tiene valor si yo no entiendo lo que eso significa. ¿Estamos? Entonces ya vimos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No sabemos cómo los apóstoles fueron enseñados puntualmente. Si Cristo les dijo algo, sabemos que ellos vieron esto hacerlo, pero no sabemos si Cristo les dio instrucciones, tienen que hacerlo así, así. Sí sabemos qué pasó con el apóstol Pablo. De hecho, Primera de Corintios fue escrito antes que los evangelios. Entonces a Pablo le fue revelado por el mismo Señor Jesucristo, el mismo evangelio fue revelado para el apóstol Pablo, por el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ir considerando esto. Pero sí sabemos que los apóstoles todos recibieron la misma enseñanza. Ellos recibieron la palabra de Dios, entonces vamos a ver qué es la enseñanza de los apóstoles sobre el partimiento del pan y por qué la iglesia lo hacía con perseverancia. Así que es básicamente un aprendizaje, una recalcular para nosotros con las Escrituras a través de las palabras que aparecen en 1 Corintios 11, que ahora vamos a ir allí, tratar de comprender cómo la iglesia perseveraba y por qué, y cómo nosotros debemos hacerlo también en la Santa Cena, en la comunión, lo mismo que en la comunión unos con otros o escuchar la palabra de Dios. Quiero que busquen en 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, porque vamos a leer allí en un momento lo que generalmente leemos o mencionamos los días que tenemos la Cena del Señor. Y hago un paréntesis aquí. ¿Por qué nosotros celebramos la Cena del Señor con las personas que son miembros de la iglesia? Porque las personas que celebraban la mesa del Señor estaban identificadas con la iglesia local, lo cual nosotros lo hacemos a través de la membresía. No es que uno hace acepción de personas, sino que las personas que participaban de la Cena del Señor eran las personas conocidas, que se habían bautizado en la iglesia primitiva y que estaban comprometidos con la iglesia local, se conocían sus vidas, tenían comunión unos con otros, aprendían de la palabra de Dios y por eso participaban de la Cena del Señor. Más sobre eso, el próximo mes de julio, va a tocar la enseñanza sobre la membresía de la iglesia y vamos a aprender más seguramente sobre eso. Pero allí tenemos en 1 Corintios 11, ustedes tengan allí abierto, mientras yo quiero leer 2 versículos de el capítulo 10, pueden acompañarme si quieren, pero vamos a remitirnos luego al capítulo 11, cuando Pablo les dice a los corintios, en 1 Corintios 10, versículos 16 y 17, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Este es un pasaje muy importante porque tiene que ver con el hecho de que únicamente la iglesia reunida puede identificar lo que está haciendo al recordar la muerte de Jesús. La comunión es el entorno esencial para recordar la muerte de Jesús. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. La comunión es esencial para perseverar en el recuerdo de la muerte de Cristo de una forma adecuada. Esto está en el corazón, pero se necesita comunión para entender lo que va a pasar en la Cena del Señor. Entonces, ¿qué sabía la iglesia primitiva y qué debemos saber nosotros sobre la Cena del Señor? Bueno, ahora sí, en 1 Corintios 11
vamos a ver unas 5 cosas muy sencillas que están allí. No vamos a retener mucho tiempo en cada una, pero hay 5 cosas evidentes allí que están para que nosotros podamos apreciar esto y cómo podemos perseverar. ¿Qué cosas nos ayudan a perseverar de corazón y no como un libro de historia que repasamos y simplemente nos quedan las fotografías? Noten en primer lugar que esto es un mandato. Dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Entonces, repasando, Pablo está enseñando esto antes de que los evangelios fueran escritos, pero ya después de que el Señor Jesucristo hubiera instituido la cena del Señor. Por lo tanto, lo que está acá es mandamiento apostólico recibido del Señor y es Cristo diciendo, mira, cuando hagan la Santa Cena, háganlo de esta manera. Es decir, esto es un mandato. Entonces, es un mandato. Número 1, si queremos aprender a perseverar en la Santa Cena, en el sentido de la Santa Cena, necesitamos recordar que esto es un mandato. La palabra de Dios es la guía de la iglesia. La primera cosa por la que nosotros hacemos algo conforme a la voluntad de Dios es porque Dios lo ha mandado en su palabra. No discutimos esto. Y cuando digo que es un mandato, es que no es una tradición. Las tradiciones no determinan la vida de la iglesia. Las tradiciones no sirven para la vida espiritual. Hacemos de esta manera, hacemos de otra, o siempre se hizo así en la historia. No. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es la autoridad. La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles y la doctrina de los apóstoles incluye en este caso la enseñanza de Pablo recibida del Señor Jesucristo. Esto es un mandato. La Santa Cena es un mandato, no es opcional para la iglesia recordar la muerte del Señor Jesucristo. Y es algo instituido por Cristo mismo. La Cena del Señor, por supuesto, igual que el bautismo, no tiene poder salvífico. Nadie se salva por tomar la Cena del Señor. Si fuera así, lamentablemente el hombre que estaba colgado al lado de Cristo se fue a la condenación, porque él ni siquiera se bautizó, no tuvo oportunidad de tomar nada. Sin embargo, está en la presencia de Cristo. No tiene poder salvífico. Pero la Cena del Señor es un mandato que surge de la palabra de Dios. ¿Por qué celebramos la Cena del Señor? ¿Y por qué perseveramos? En primer lugar, porque Cristo lo manda. Así nomás, porque Cristo lo manda. Como el mandato a orar es un mandato en la Escritura, a orar sin cesar. ¿Por qué lo hacemos? Sí, lo hacemos porque es un mandato. Claro que no queda solamente allí, y esto es lo que sigue. Número 2, observen, es una conmemoración donde recordamos a Cristo. Y quiero que estén pensando que cuando estoy diciendo, explicando cada una de estas cosas, es lo que la iglesia primitiva entendía y que nosotros debemos adaptar también, y no solamente historia. ¿Por qué perseveramos? Perseveramos en primer lugar porque es un mandato, perseveramos en segundo lugar porque es una conmemoración donde recordamos a Cristo. Haced esto en memoria de mí, en memoria de mí. Versículo 24, y tomando y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y luego el versículo 25 también con la copa, haced esto en memoria de mí. No tenemos tiempo, pero si pudiéramos, haríamos un estudio completo de dónde surge esto de comer. Surge del libro de Éxodo. Esto es la Pascua. Surge del libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel fue librado de la cautividad de Egipto a través de la muerte del cordero pascual. Eso fue el momento del sacrificio pascual, un cordero que había sido tenido en la casa, preparado durante 10 días allí guardado, hasta que luego lo sacrificaban, se ponía la sangre en los dinteles de la puerta para que la muerte pasó y mató a todos los primogénitos en Egipto, menos los que estaban dentro de ese lugar. Pero era el recuerdo, es la memoria. Y en este caso lo hacemos en memoria de alguien que nos libró a nosotros de la condenación. Y perseveraban en este pensamiento en la iglesia primitiva, y es cuando venimos a la Santa Cena, estamos recordando esto básicamente. Esto es lo que estamos haciéndolo en memoria de Cristo. No estamos recordando nuestros pecados, sino que estamos recordando que fuimos librados y salvados de una condenación eterna. Suficiente para entender, para avanzar. Es un mandato en primer lugar, es una conmemoración donde recordamos a Cristo,
Y en tercer lugar, es una proclamación de Cristo. La muerte del Señor anunciáis, dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Cuando se describe la Pascua en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, el versículo 26, yo lo voy a leer, no hace falta que lo busquen, pero quiero que escuchen lo que pasaba o lo que pasaría en las futuras generaciones. Dice así: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los filisteos y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué es lo que iba a pasar? Que a través del momento de la celebración de la Pascua, generación tras generación, los hijos iban a preguntar a los papás, como suelen preguntar los niños, ¿por qué estamos haciendo eso? Y los padres tendrían la posibilidad de explicarles. Y este es uno de los aspectos importantes que la iglesia perseveraba, que era el hecho de que el símbolo de la redención representaba una realidad. La realidad es la redención. El símbolo no es la realidad es la redención. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo cuando celebramos la Santa Cena, y por eso tenemos que perseverar de corazón, es que no solamente respondemos a nuestros hijos que pueden preguntarnos por qué hacen eso con un pedacito de pan y una copa con jugo o vino, lo que sea. También las personas que visitan la iglesia, o un familiar, o alguien puede preguntar y usted puede decirle: no es tradición. Esto es el Evangelio. O sea, es el momento donde más claro, con una lección objetiva, podemos decirle a las personas: estamos recordando que alguien murió por mí. Estamos recordando como iglesia que alguien murió por mí. Mirá lo que estamos haciendo, ese momento solemne, donde hay gente que se queda sentado, gente que son invitados, están allí, y no tienen que pensar esto es la tradición, la iglesia católica y todo eso. No, tienen que ver que nosotros les estamos predicando el Evangelio. Esto representa la muerte de Cristo, esto representa su sangre derramada por mí. La iglesia está evangelizando en ese momento por medio de obedecer un mandato en memoria de Cristo. Estamos diciéndole a la gente que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue provisto. Estamos predicando el Evangelio. ¿Qué mejor forma de hacerlo? Y por eso perseveramos, y por eso no podemos hacerlo así nomás, y por eso no podemos simplemente pasarlo rápido y no examinar. Ahora vamos a ver algo acerca de eso. Pero eso es una proclamación de Cristo, es la proclamación de la muerte de Cristo. Que Él es quien pagó el precio, que Él es quien ocupó mi lugar, que Él es el sustituto, aquel que realmente me compró con su sangre, el que ocupó mi lugar en la cruz, el justo por los injustos, para llevarme a Dios. En cuarto lugar, la iglesia perseveraba, y nosotros también, porque el partimiento del pan es una comunión de la iglesia. Dice el versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, habla en plural. Puede surgir la pregunta: si el bautismo es individual, ¿por qué la Santa Cena no es individual? Porque son dos sacramentos, es una identificación. Cristo murió por mí. Yo me bautizo porque Él murió por mí, me identifico con Él. ¿Por qué no puedo tomar la Santa Cena solo? No puedo poner pan y vino en mi casa y la copa y tomar si Él murió por mí. Bueno, uno de los aspectos más importantes se encuentra en esta verdad, de que la iglesia primitiva lo entendió y perseveró en eso. Es la comunión de la iglesia. Es enseñado a la iglesia. Esto ha sido
un punto de controversia comprender lo que realmente ocurre en la participación de la cena del Señor. Incluso a través de la historia. Bueno, la transubstanciación es lo que creía Lutero. Este es mi cuerpo. Él creía que realmente en el momento en que celebraban la cena o la Eucaristía o lo que sea, que Eucaristía significa gratitud, era el momento donde realmente el pan se convertía en el cuerpo y el jugo se convertía en sangre. De hecho, Cristo dice en Juan 6, si no comieres mi carne y no bebieres mi sangre, no pueden ser salvos, no pueden tener vida eterna. Entonces, o es realmente lo que ocurre, o es un símbolo que apunta seriamente a lo que está ocurriendo, y eso es lo que nosotros creemos, que es lo que otros los reformadores discutía Zwinglio, que discutía con Lutero. Esto es un símbolo. Entonces, nosotros no creemos que se transforma en el cuerpo de la sangre de Cristo, sí creemos que es un símbolo, pero no tenemos una actitud pendular. Nosotros queremos encontrar el punto medio, y el punto medio es que realmente Cristo se encuentra con la iglesia en el momento de la Santa Cena. No porque baja de una forma diferente o su presencia va a ser de una forma diferente, no, porque en el momento que recordamos a Él como iglesia, este es el momento que Cristo dijo, hagan esto en memoria de mí. No dijo bautices en memoria de mí, no dijo canten en memoria de mí, dijo hagan esto en memoria de mí, porque en ese momento hay una comunión particular, porque toda la iglesia está recordando el sacrificio pascual, está recordando la sustitución, la obra de Cristo, y por eso yo leí 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, lo cierto es que para evitar extremos, nosotros descuidamos el punto principal. Y quizá este es uno de los aspectos que quiero más destacar sobre la perseverancia en la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque sea un símbolo simplemente, como lo es el bautismo, en este caso en la Cena del Señor, nosotros no hemos apreciado, nos hemos olvidado, y la Cena del Señor ha llegado a ser como esas cosas que yo veía en el libro de historia. Simplemente algo que ya pasó, simplemente algo que hago una vez al mes. Y esto no está bien. Y esto es parte de la iglesia que discipula. Cuando llegamos a su casa, el día que hay la Santa Cena, y por eso el apóstol Pablo más adelante, en versículo 29 del capítulo 11, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No está discerniendo el cuerpo del Señor. Cuando Pablo enseñó lo que enseñó en 1 Corintios 10, 16 y 17, la copa que bendecimos no es la bendición de la sangre de Cristo, estaba haciéndolo en un contexto donde los paganos ofrecían sacrificios a sus dioses y no entendían nada de lo que estaban haciendo, porque un ídolo nada es en el mundo. Pablo le dice, ustedes no pueden hacer esto de la misma manera, porque la iglesia de Corinto se juntaban a comer, se juntaban a participar, se emborrachaban. No discernían absolutamente nada, no discernían lo que era la iglesia, el cuerpo del Señor, no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Entonces Pablo enseñaba que mediante esta comida afirmaban lo que el Espíritu Santo ya había realizado por medio de la muerte y la resurrección. Eso es lo que Pablo está diciendo. La iglesia se reunía y el Espíritu Santo, en ese momento particular donde Cristo dijo, hagan esto en memoria de mí, el Espíritu Santo obra de una forma particular. Y nosotros somos responsables, y los pastores somos responsables también de recordar estas cosas. Dijo un predicador, la actitud despreocupada con la que nuestra gente responde, o la iglesia responde al tema de la Cena del Señor, es una vergüenza. Y, añade, se debe en gran parte a nosotros mismos, los pastores, por no haber sido lo suficientemente útiles ni honestos al instruir a nuestra gente sobre la naturaleza de una ordenanza mandada, como yo estoy haciendo ahora. No se puede tomar a la ligera. Durante la celebración de la cena, los creyentes son invitados a la mesa del Señor, comen el pan, beben la copa y así experimentan la comunión con Jesús
como anfitrión. La comunión con Cristo es un elemento vital en la vida de la congregación. Y se expresa en unidad y se expresa en unanimidad por la obra del Espíritu Santo. Y en esta comunión, el creyente nunca está solo, sino que siempre es sostenido y acompañado por los demás hermanos. No estás solo. No podés ni puedo celebrar la cena del Señor simplemente diciendo, yo examino mi corazón y yo participo de la cena. Ese es el individualismo asqueroso que se ha metido en nuestras vidas y dentro de la iglesia, que yo estoy bien, examino mi corazón y participo. Pero si yo sé que la iglesia no está bien y no me importa, yo estoy descuidando lo que enseña esto. Por eso la cena del Señor exige autoexamen y purificación del pecado, y de este modo purifica la iglesia. No hay nada más vital para la confrontación continua y regular del pecado en la vida del pueblo de Dios que una exposición reflexiva de devoción al recordar la cruz. Si esto realmente fuera una acción de perseverancia, una práctica de perseverancia, fíjense y entiendan por qué en mi corazón yo estoy mucho más inclinado a hacer esto todos los domingos. Porque no va a ser fácil que nosotros no tomemos el tiempo para examinarnos como se debe, si realmente valoraríamos la mesa del Señor. Estamos recordando su muerte, no estamos celebrando, no estamos haciendo simbología solamente. No es un libro de historia. La iglesia perseveraba en esto y perseveraba entendiendo esto. Y en último lugar, en quinto lugar, antes de ver básicamente el tema de la oración, es que la iglesia perseveraba porque anticipaban el regreso de Cristo. Sobre lo llovido mojado. Si no entendemos eso, esto ahora, ¿qué va a pasar? Dice, hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciaste hasta que Él venga. Cristo volverá. Cristo habló de esto. ¿Cuánto deseo volver a celebrar esto cuando esté otra vez en el reino? Apocalipsis 19, las bodas del Cordero. Qué momento cuando está con su iglesia purificada, sin arrugas, sin mancha, ni cosa semejante. Eso es lo que Apocalipsis 19 nos da, un pantallazo de ese momento particular. Estamos esperando que regrese. ¿Por qué siguen haciendo esto? Porque estamos esperando que regrese. Es el Cordero inmolado, es el Cordero que ha vencido. Le estamos diciendo que es una inmensa bendición recordar a Cristo, pero va a volver. Y la iglesia perseveraba porque sabía que Él iba a volver. Lo recordamos todos los domingos, decían, todos los domingos perseveramos. ¿Qué será cuando estemos en su presencia? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué tal la perseverancia en la lectura y en la doctrina? ¿Qué tal tu perseverancia en la comunión unos con otros? Recuerden que esto era parte evidente de la iglesia verdadera. ¿Qué tal tu actitud al venir a la cena del Señor? Hubiera sido bueno que lo tuviéramos hoy, pero quizá ahora nos da un tiempo más para pensar. Pero ¿qué tal la próxima vez? Necesitamos repasar esto. La iglesia perseveraba y estas son las cosas que hacía. De eso se trata. Y finalmente, la iglesia perseveraba en la oración. Perseveraba en la oración. Es relativamente fácil hablar de perseverar en la doctrina, perseverar en la comunión y perseverar en el partimiento del pan. Pero es muy difícil hablar sobre la perseverancia en la oración. Yo no tengo la menor duda que esta última columna, es igualmente importante como las otras tres. Pero al mismo tiempo es la más relegada y, por decirlo de alguna manera, la columna que mantiene aceitada a todas las demás es la oración. Todos sabemos que la oración es importante. Creo que ningún creyente va a decir, no, la oración no es importante. Todos sabemos que la oración es importante, que va de la mano con la lectura de la Biblia. Pero a veces
hubiéramos preferido que no esté bajo la misma sombrilla. Perseverancia, porque escucho la Biblia, participo en la cena, tengo comunión con los hermanos, pero cuando miro la vida de oración, me doy cuenta que estoy -10. Y no me estoy refiriendo a orar por los alimentos, no estoy refiriendo a orar antes de leer la Biblia. Estoy refiriendo a la perseverancia, orar sin cesar, realmente apartar el tiempo para esto, de la forma que sea, en rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. El pastor Samuel Chadwick, que murió en 1932, un pastor escocés, si no me equivoco, escribió lo siguiente: Satanás no le teme a nada más que a la oración. Su única preocupación es mantener a los santos lejos de la oración. No le teme a los estudios sin oración. No le teme al trabajo sin oración. No le teme ni a una religión sin oración. Se burla de nuestro esfuerzo. Se ríe de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. La falta de oración o la escasa oración siempre es reemplazada por algo en la iglesia, y esto se llama autosuficiencia. La convicción de que las cosas se hacen igual, por esfuerzo y por actividad voluntaria, y la iglesia marcha con sus actividades. Y a Satanás no le importa esto. Le encanta que nosotros tengamos actividades, tengamos un templo, tengamos bancos, tengamos gente, se predique la sana doctrina. Lo que no le gusta es que nosotros oremos. ¿Y qué podemos hacer? Y bueno, tenemos que orar. Sí, pero ya sabemos que tenemos que orar. Pero ¿por qué no oramos como debemos orar? ¿Por qué no perseveramos en la oración? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué es lo que puede ayudarnos a nosotros a recuperar el hábito de la perseverancia en la oración? ¿Adivinen qué? La Biblia. No hay otra fuente que nos va a ayudar a recordar y a volver nuestros pies a sus testimonios. Salmo 119. De manera que si vimos cómo la iglesia perseveraba en doctrina, perseveraba en comunión y el partimiento del pan, entonces sería bueno ver cómo lo hacían en oración y lo hacemos confiando en que el Espíritu Santo nos despierte y nos incline a la obediencia. Y simplemente, llegando al final, yo quiero que veamos el desarrollo de esta perseverancia en la iglesia en el libro de los Hechos. Si ustedes me acompañan. No tenemos mucho tiempo para desarrollar cada una de estas cosas, pero simplemente quiero que me acompañen hojeando la Biblia y vean cómo la iglesia, cómo el Espíritu Santo nos muestra en el libro de Hechos que la iglesia perseveraba, de qué forma y en qué momento perseveraba y en qué circunstancias perseveraba. Así que, si me acompañan, en Hechos capítulo 1, versículo 14, dice, en el contexto eran los apóstoles y había mujeres presentes. Dice el versículo 14 de Hechos 1, todos estos, la descripción de los apóstoles está antes, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí estaba Jacobo, Santiago, que escribió la carta, y Judas, que escribió la carta también. ¿Qué hacían? Perseveraban en la oración. La iglesia perseveraba en la oración. Esto es antes de que viniera el Espíritu Santo. Esto es antes. O sea, no diríamos que era la iglesia todavía, pero para algunos sí era la iglesia, pero no era la iglesia de Hechos 2, pero era la iglesia de Dios. La iglesia perseveraba en oración, versículo 14. Observen versículo 24. La iglesia oraba y perseveraba previo a decisiones importantes. Dice, tenían que reemplazar a Judas y señalaron a dos. Dice versículo 23, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ellos tomaron la decisión, no era una decisión fácil, era el que iba a reemplazar a Judas, el apóstol. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron a través de oración. ¿Qué te dice eso? La perseverancia de oración en toma de decisiones. Y sí,
puede ser que el pastor o otro esté para ahí. Pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me aconseja? Y la pregunta es, ¿estás orando por eso? ¿Oraste? ¿Tomaste tiempo? Porque eso es parte de lo que hacía la iglesia, perseveraba en la oración. Observen, en capítulo 2, la iglesia continuó orando luego de oraciones respondidas, porque fue respondida la oración. Allí estaba el nuevo apóstol, Matías, y la iglesia, ¿qué dijo? Bueno, ya está, ya Dios nos respondió. ¿Qué hicieron? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Bueno, no menciona la oración, pero sabemos qué es lo que hacían por capítulo 1, versículo 14. Entonces la oración continuó, la iglesia continuó orando luego de oraciones respondidas. Observen ahora, bueno, versículo 42, ya lo hemos leído, es el texto de este sermón, pero básicamente mencionar que la iglesia oraba motivada por la palabra, por la comunión y por el partimiento del pan. Estas cosas que hemos visto deben motivarnos a una vida de oración. Lo que estamos aprendiendo de la Escritura, la comunión que tenemos unos con otros, y cada vez que celebramos, qué bueno, todavía recordamos a Cristo y todavía no ha vuelto, lo recordamos, esto me debe llevar a orar. Observen que los líderes eran ejemplo de perseverar en la oración. Capítulo 3 de Hechos, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Esto va a ser muy importante para lo que vamos a ver en unos próximos versículos. Pero los líderes ocupaban el tiempo para orar. Ellos eran los primeros en dar el ejemplo de una vida de oración. Está en el libro de los Hechos. Se mantenían en oración, ocupaban el tiempo en orar. Observen el capítulo 4, versículo 24, después que fueron azotados Pedro y Juan, ellos, cuando fueron puestos en libertad, dice el versículo 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Si ustedes quieren saber lo que les habían dicho, lean los versículos anteriores, pero les instaron a que no hablen más, pues los azotaron. ¿Y qué dijeron? Ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ese es el Salmo 2. Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y para adelantar un poco, dice el versículo 26, ahora Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Qué pasó aquí? Porque el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué pasó aquí? Bueno, la iglesia, sabiendo que Dios es soberano, igual oró. Es decir, la iglesia no tenía el argumento, y si Dios ya sabe todas las cosas, ¿para qué voy a orar? ¿No? Si Dios ya sabe quién se va a morir, Dios ya sabe quién se va a salvar, y Dios ya sabe lo que va a pasar, porque Dios sabe todas las cosas, ¿para qué voy a orar? La iglesia sabía eso. La iglesia sabía que tenía control. De hecho, se apoyaron en la Escritura, el Salmo 2, para decir que Dios sabía todas las cosas. Y sin embargo, Dios soberano, oramos, concédenos esto. Entonces, el conocimiento de la doctrina de los apóstoles, la soberanía de Dios, no limitó la vida de la oración de la iglesia, perseveraban igual en la oración. Y, capítulo 6, versículo 2, surgieron necesidades en la iglesia, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud, porque había una necesidad de los discípulos, y dijeron, ¿qué dijeron? ¿Vamos a solucionar este problema? No, dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y la oración para servir a las mesas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la iglesia perseveró en oración, entendía la importancia de la oración y no la negoció por las actividades o las necesidades urgentes. No se negocia la oración. Y la iglesia entendió que los líderes deberían perseverar en la oración. No es negociable. No es negociable. La iglesia no puede negociar la vida de oración, ni individual ni colectiva. Por eso para nosotros los domingos la reunión empieza a las 10. Porque nosotros tomamos un tiempo para orar. Es la mejor forma que hemos encontrado. Se puede hacer de otra manera. La iglesia puede perseverar en sus casas también. Ustedes pueden poner en práctica aquí en Regina,
como se trata de hacer en Roca también, las oportunidades de visitarse y orar por estas cosas. Romper el hielo y decir, esta semana voy a tu casa, vamos a orar. O nos juntamos en un lugar a tomar algo, vamos a orar juntos por esto, por estas necesidades. Oremos por el discipulado de la iglesia, pero perseveremos en esto. No tiene que estar 3 horas, ni tener que hacer torta frita y mate y estar 4 o 5 horas. No, júntense a orar. Hay libertad para esto. Otro más. Quedan 3 y terminamos. Capítulo 12, versículo 5. Pedro está en la cárcel. Está preso. Le van a cortar la cabeza. Pues ya se la cortaron a Jacobo, el apóstol. Y ahora quieren cortar la cabeza a Pedro. Está en la cárcel. ¿Y qué está haciendo Pedro? Pedro está durmiendo en la cárcel. Él está durmiendo en la cárcel. Dice el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia perseveraba. La iglesia oraba frente a la persecución. La iglesia no dijo, yo tengo un conocido en la policía, tengo un conocido en el gobierno, que si hablamos con no, por ahí lo pueden sacar a Pedro, yo le conozco a Herodes, vamos a ver cómo lo hacemos, pero no, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. De hecho, no, creían que era un ángel porque había una tradición de que muchos ángeles se transfiguraban en la persona por la cual estaban orando, por eso dijo, no puede ser, es un ángel, dijeron cuando apareció Pedro allí. Pero la iglesia oraba frente a la persecución, no usaba métodos humanos, perseveraba orando. Capítulo 13, versículos 2 y 3, observen qué pasó, estamos en Antioquía, da la mención de los nombres de líderes y ancianos y maestros y profetas de la iglesia de Antioquía, y dice versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia, cuando hubo necesidad frente a la obra misionera, ¿qué dijo? Imprimamos folletos y vayamos a hacer folletería por todos lados, repartamos folletos por todos lados, está bien. No, pero no hizo esto, la iglesia oró. Y cuando hubo gente preparada para predicar, la iglesia oró. La iglesia perseveraba para cada decisión y para cada actividad que tenía. Perseveraba en oración. Lo que estaba pasando en Antioquía es porque ya lo habían aprendido de otro lado. Y finalmente, capítulo 16. Circunstancias difíciles. Pasás por circunstancias difíciles como las de Pablo. Hechos 16, está preso con Silas en la cárcel de Filipos. Los han azotado, los han llevado allí. De bien adentro, bien al fondo del calabozo, versículo 24, con los pies asegurados en las cadenas en el cepo, versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Oraban y cantaban, y los otros escuchaban. Y la oración en medio de circunstancias difíciles es fabulosa. Escuché un predicador que decía que había escuchado a otro predicador que mencionaba que Pablo le dice a Silas, ¿cómo estás? Bien, tengo ganas de cantar y orar. Y cantemos y oremos. Y empezaron a cantar, empezaron a orar. Y se empezó a escuchar más y más y más. Y se empezó a escuchar por todos lados. Se escuchó fuera de la ciudad. Y subió al cielo. Y Dios dijo, ¿qué es eso ¿qué estoy escuchando? Están cantando Pablo y Silas. A ver. Y Dios empezó a hacer así con su pie. Y cuando empezó a hacer así con su pie, se empezaron a mover todas las piedras y se soltaron las cadenas. Y era una ilustración y me dio gracia, obviamente, que no es así. Pero Dios hizo algo increíble a través de la oración de Pablo y Silas y los libró de circunstancias difíciles porque ellos perseveraron en la peor circunstancia que se encontraban. Nosotros también podemos hacer lo mismo. En vez de lamernos las llagas y decir, qué desastre que soy en la oración, qué desastre, qué mal que estoy orando, en vez de hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer y orar.
y orar. Y juntarnos a orar. Y llamarte, vamos a orar. Y eso es como la iglesia discipula. Hemos aprendido durante este mes y estos 2 últimos domingos, la iglesia que discipula. La iglesia discipula con la Escritura. La iglesia discipula en comunión. La iglesia se discipula cuando estamos en claro lo que hacemos en la mesa del Señor. Y la iglesia discipula cuando ora. Y no espera el domingo a las 10 de la mañana para estar 20 minutos orando, que es muy importante. Pero busca oportunidades para orar con otros. Y videollamada WhatsApp también sirve. Puedes orar con otro hermano en un tiempo de necesidad. Que Dios nos ayude. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Pedimos que tú la bendigas, nos ayudes a recordar que la perseverancia es una obra del Espíritu Santo, no nuestra. Pero cuando el Espíritu Santo obra, esto no es una fotografía de la iglesia, es una realidad. Nosotros perseveraremos en tu palabra, perseveraremos en animarnos, en tener comunión unos con otros por la persona de Cristo, lo que hemos visto y oído, que nos lleva a tener comunión. Recordaremos la muerte de Cristo, examinando nuestros corazones a través de la Santa Cena, y también tomaremos tiempo para orar. Te rogamos que nos despiertes y que la iglesia de Regina, sea una iglesia que discipula. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.